Dicen que la herida más profunda no es la que el enemigo inflige con la espada, sino la que un ser querido inflige con una palabra susurrada. Esta verdad, que creía poesía barata de almanaque, se ha convertido en la realidad que ahora me asfixia, que transforma el olor a cilantro y cebolla de mi propia taquería en un aroma a traición. Me llamo Ramiro. Tengo 72 años de vida dedicados al trabajo honesto, y nunca, ni en mis peores pesadillas, imaginé que la misma hija para quien construí un futuro terminaría declarándome muerto en vida, considerándome nada más que un fantasma cuyo único legado era una marca para ser explotada y finalmente desechada como una servilleta usada. La taquería El Sazón de Papá no es solo un negocio para mí, es el testimonio de toda una vida. Cada azulejo blanco, ahora ligeramente desgastado por el tiempo y el vapor, fue colocado con el sudor de mi frente. El mostrador de acero inoxidable, que ahora brilla bajo una luz fría e impersonal, refleja la imagen de un hombre convertido en una sombra en su propio reino. Esta noche, un martes que debería ser como cualquier otro, se siente una tensión silenciosa, una pesadez en el aire que se mezcla con el aroma de la carne asada. El movimiento de mis empleados, ahora bajo el mando de mi hija, es mecánico, eficiente, pero carente del alma que antaño impregnaba este lugar. Me miran con una mezcla de lástima y respeto distante, como si fuera un viejo retrato en la pared. Mi objeto de poder, el símbolo de mi identidad, siempre ha sido mi cuchillo de taquero. No es un simple utensilio de cocina, es una extensión de mi mano, una herencia de mi padre, cuyo mango de madera se ha vuelto liso y oscuro tras décadas de uso diario. La hoja, aunque visiblemente desgastada en los bordes, la afilo cada mañana en un ritual sagrado. Con este cuchillo, no solo corto carne, mantengo viva la receta secreta de la adobada que mi difunta esposa, Elena, me ayudó a perfeccionar. Es el cetro de mi pequeño imperio, un recordatorio constante de que, antes que empresario soy artesano, maestro en mi oficio, un hombre que encontró su dignidad en el servicio. Hoy, sin embargo, siento como si esa dignidad estuviera siendo erosionada lentamente por la misma persona que debería protegerla. Sofía, mi única hija, de 40 y tantos años y con un título en administración de empresas, ve este lugar no como un legado, sino como un activo infrautilizado. Habla de marca, escalabilidad y optimización de procesos. Para ella soy un mueble antiguo, un obstáculo sentimental para la modernización. Me trata con una condescendencia disfrazada de cariño, y sus dulces palabras ocultan el veneno de la impaciencia. Me siento invisible, una reliquia cuyo único propósito ahora es asegurar que la tradición siga generando beneficios para sus ambiciosos planes. Recuerdo con dolorosa claridad el día que vendí el pequeño terreno que heredé de mis padres, el único vínculo que me quedaba con mis raíces rurales. Lo hice sin dudarlo para pagar el MBA de Sofía en el extranjero. La recuerdo al teléfono, llorando de alegría, prometiendo que haría que todo valiera la pena, que me daría una vejez tranquila y orgullosa. En aquel entonces, sus palabras fueron un bálsamo para el sacrificio. Hoy, suenan como el eco de una promesa vacía, una deuda que no solo olvidó pagar, sino que ahora intenta borrar de la historia, reescribiendo nuestro pasado para justificar sus acciones en el presente. He aprendido que la fuerza de un hombre no reside en la fuerza de sus brazos, sino en la profundidad de sus convicciones. Mi fuerza nunca ha sido la agresividad, siempre ha residido en el discreto orgullo de mi oficio. Conozco el valor de cada cliente que entra por la puerta, de cada «Gracias, don Ramiro, estaba delicioso», que escucho. Conozco el mapa de cada callo en mis manos, y la historia detrás de cada uno. Mi dignidad se forjó en el calor de la parrilla, en noches de insomnio, en la certeza de que cada taco que serví era un ladrillo en la construcción de una vida cómoda y segura para mi hija, una vida que ahora usa como plataforma para menospreciarme. Sofía, en cambio, se mueve por una fuerza diferente, el miedo. Creció viéndome luchar, siendo testigo de la precariedad que siempre rodeó a nuestro pequeño negocio en sus inicios. Este miedo se transformó en una ambición incansable. Para ella,
Los negocios no se tratan de alma ni tradición. Se trata de construir un muro de seguridad financiera tan alto que ninguna crisis pueda derribarlo. En su mente, cree sinceramente que me está honrando al intentar convertir el sazón de papá en una franquicia sin rostro, sin darse cuenta de que, al hacerlo, está destruyendo lo único que realmente importa, la esencia de lo que he construido, el alma de mi trabajo. La ironía es cruel. Sacrifiqué mi pasado, mis raíces, para darle un futuro, y ahora, ella quiere sacrificar mi presente, mi identidad, por ese mismo futuro. No entiende que esta taquería es más que paredes y una plancha caliente. Es la encarnación de mi amor por su madre, el testimonio de décadas de trabajo duro, el corazón de una pequeña comunidad que se ha formado alrededor de nuestro mostrador. Quiere convertir mi corazón en una hoja de cálculo de Excel, y esa es una batalla que no sabía que tendría que librar en mi vejez. Los clientes mayores todavía preguntan por mí. Don Ramiro, ¿por qué ya no lo vemos en la parrilla? Preguntan. Sofía responde por mí con una sonrisa forzada. Papá está descansando, disfrutando de la jubilación que tanto se merece. Pero yo no estoy descansando. Me están borrando. La receta de la salsa ha sido ligeramente alterada para estandarizarla. Las tortillas, que antes le comprábamos a una vecina, ahora vienen de un proveedor industrial para ahorrar. Cada pequeño cambio es un golpe al legado que tanto me costó construir. Una erosión lenta y constante de mi identidad. Hay un joven en el barrio, Mateo, que a veces se detiene en la puerta y me observa desde la acera. Sus ojos no reflejan la compasión que veo en los demás, sino genuina admiración. No me ve como un viejo cascarrabias, sino como el guardián de un secreto, de un arte. A veces me pregunta sobre el punto de cocción de la carne, el equilibrio de los condimentos. En esos breves momentos, vislumbro lo que he perdido, el respeto. Siento que mi historia aún tiene valor para alguien, que mi conocimiento no está obsoleto. Esta chispa de reconocimiento es lo que me impide desmoronarme por completo. Mi soledad es más profunda entre las paredes de la taquería que en mi casa vacía. En casa, la ausencia de Elena es un dolor familiar, una compañera silenciosa, pero aquí, rodeada de la vida que construimos juntas, la indiferencia de Sofía es un veneno que corroe mis recuerdos. Miro el pequeño retrato de ella y yo, colgado cerca de la caja registradora, y veo un fantasma sonriendo. El hombre de esa foto, joven y lleno de sueños, jamás imaginó que la mayor amenaza para su legado no vendría de la competencia ni de una crisis económica, sino de su propia sangre. Expansión, como la llama Sofía, es una palabra que me atormenta. Se reúne con inversionistas, habla de modelos de negocio y estudios de mercado. Quiere cambiar el nombre a algo más moderno, más comercial. El sazón de papá, dice, no le atrae al público millennial. Cada una de estas palabras es un mazazo para los cimientos de mi vida. No está expandiendo mi sueño, lo está demoliendo para construir el suyo sobre las ruinas, y espera que sonría y aplauda mientras lo hace. La relación con mi yerno, Ricardo, es igualmente tensa. Es la mano derecha de Sofía, el ejecutor de sus ideas. Me trata con formal respeto, pero su mirada siempre es calculadora, midiendo el valor de todo. Para él, soy el valor fundacional, una figura que necesita ser gestionada hasta que se complete la transición. Nunca ha trabajado un solo día en la oficina, nunca ha sentido el cansancio en los huesos después de una jornada de 16 horas, y aún así, habla con autoridad sobre cómo debería gestionarse el negocio. La complicidad entre él y mi hija crea un frente unido contra el cual me siento completamente impotente. Recuerdo las historias que mi padre me contaba sobre el honor y la palabra. Decía que el nombre de un hombre es lo único que realmente le pertenece. Construí el nombre El Sazón de Papá con integridad. Todos los clientes que comían aquí confiaban en mí, en mi nombre. Verlo ahora, tratado como una marca desechable, un nombre temporal en un plan de negocios, es como sentir que mi alma se subasta al mejor postor, y la subastadora es mi propia hija. La noche se alarga y la tensión en la taquería se hace casi palpable.
Me siento como un extraño, un observador silencioso de la deconstrucción de mi vida, con cada taco servido de forma óptima, con cada sonrisa profesional que Sofía ofrece a sus clientes, una parte de mí se desvanece. El orgullo que sentía al ver este lugar está siendo reemplazado por una amargura que nunca pensé que podría sentir. La comida puede tener un sabor similar, pero le falta el ingrediente clave, el corazón del hombre que la creó. Antes de continuar con esta historia, les pido un pequeño favor que significa mucho para mí. Si esta historia les llega al corazón, por favor, denle me gusta, suscríbanse al canal para no perderse lo siguiente y comenten desde dónde la ven. Saber que no estoy sola en este camino, que hay personas en diferentes partes del mundo escuchando mi voz, me da una fuerza inimaginable. Su apoyo es un bálsamo para el alma cansada y una motivación para seguir luchando por mi dignidad. Muchas gracias. La gota que colmó el vaso, el momento en que la grieta silenciosa en mi corazón se convirtió en un abismo insalvable, llegó en una noche como esta. Me sentía mal, con una presión en el pecho más emocional que física. Decidí irme temprano a casa, algo inusual en mí. Sin embargo, la inquietud me corroía. Dejé mi viejo celular, que apenas sé usar, conectado a la aplicación del sistema de cámaras de seguridad que Sofía insistió en instalar. Dijo que era para seguridad. Ahora entiendo que era para vigilancia. Desde la soledad de mi pequeña sala, donde la única compañía eran las fotografías en las paredes y el tic-tac de un viejo reloj, abrí la aplicación. Apareció la imagen granulada de mi taquería, y con ella, el sonido. Sofía y Ricardo estaban en la caja, contando el dinero del día. Verlos, en el centro de mi mundo, ya me inquietaba. Parecían tan tranquilos, tan en control, que mi presencia parecía una anomalía, una interrupción temporal en sus planes. El ambiente entre ellos era de conspiración, de secretos compartidos. Seguí observando, con un escalofrío de aprensión recorriendo mi espalda. Empezaron a hablar de los planes para la franquicia, de la reticencia de los inversores a seguir adelante mientras yo todavía estuviera oficialmente al mando. Ricardo parecía frustrado, impaciente con los obstáculos legales. Tenemos que convencerlo de que firme la transferencia completa, Sofía. Lo está retrasando todo, dijo, con una voz desprovista de empatía. La forma en que hablaba de mí, como si fuera un problema por resolver, una ecuación por simplificar, ya era bastante dolorosa. Pero lo que vino después fue lo que destrozó algo dentro de mí para siempre. Sofía suspiró, un sonido de pura exasperación, de agotamiento por mi terquedad. Se giró hacia su esposo, y las palabras que salieron de su boca no fueron solo palabras, fueron la sentencia de mi muerte emocional. Ay, ya no importa, dijo con una frialdad que me heló la sangre. Papá murió hace años, solo era un taquero. Lo que importa es la marca que vamos a construir. La frase resonó en el silencio de mi apartamento. Cada palabra era una palada de tierra sobre mi ataúd simbólico. Para ella, ya estaba muerta. Era solo un taquero. La frase se repetía en mi mente, como un buitre sobre un cadáver. Toda mi vida, todos mis sacrificios, todas mis noches de pie, reducidas a solo un taquero. Una profesión de la que siempre me había sentido orgulloso, la misma que había pagado su educación, que le había dado de comer, que le había dado la vida que ahora usaba para extinguirme. Era ahora una palabra usada con desdén, como un epitafio para un hombre cuya utilidad había expirado. En ese momento, el dolor en mi pecho dejó de ser una metáfora. El teléfono casi se me cae de las manos temblorosas. El mundo a mi alrededor pareció desvanecerse. El tic-tac del reloj se detuvo. El sonido del tráfico en la calle se convirtió en un zumbido lejano. Solo podía oír la voz de mi hija declarando mi insignificancia. No fue un ataque de ira lo que sentí, sino un profundo escalofrío, un vacío gélido que se instaló donde antes había habido amor y orgullo paternal. Era la terrible claridad que acompaña a la traición absoluta. Vi la verdad, despojada de todo sentimentalismo. Estuve sentado en la oscuridad durante horas, con la pantalla del teléfono en blanco, pero la imagen y las palabras quedaron grabadas en mi mente. Para mi hija, el hombre que la crió, el padre que la amó,
Había muerto hacía mucho tiempo. Lo que quedaba era solo una entidad, una formalidad legal, un obstáculo que superar. ¿Y qué era yo? Solo un taquero. La identidad que portaba con honor se había convertido en un arma en mi contra, para justificar por qué mi opinión, mis sentimientos y mi propia existencia ya no importaban. En esa larga y oscura noche, algo cambió en mi interior. El hombre complaciente, el padre que evitaba los conflictos, el anciano que se dejaba arrinconar poco a poco, ese hombre murió. El dolor de la traición, por profundo que fuera, tuvo un efecto inesperado. Cauterizó la herida de mi pasividad. La tristeza dio paso a una determinación tan fría y dura como el acero de mi cuchillo. Si ya estaba muerto para ella, entonces ya no tenía poder sobre mí. Un fantasma no tiene nada que perder. Los recuerdos de Elena me llegaron, no con la habitual añoranza, sino con una claridad que me guiaba. Recordé su fuerza, como nunca permitió que nadie nos faltara al respeto. Tu trabajo es noble, Ramiro, decía. Que nadie te diga lo contrario. Su voz, un eco lejano en mi memoria, se convirtió en mi llamada a la acción. Se lo debía a ella, a su memoria. Se lo debía a mi propia vida. No permitiría que el legado que construimos juntos fuera desmantelado y vendido como mercancía barata. La decisión se tomó en el silencio, previo al amanecer. No fue una decisión tomada por ira ni venganza, sino por una necesidad primaria de supervivencia, para rescatar mi dignidad de las cenizas de la falta de respeto de mi hija. Si yo fuera solo un taquero, sería el mejor y más orgulloso taquero que este pueblo hubiera visto jamás, y lo haría bajo mis propios términos, en mi propio territorio. El reino que había construido y que había abdicado en silencio, necesitaba a su rey de vuelta, aunque solo fuera para un último acto de 1900 y soberanía. Al amanecer, por primera vez en meses, no me sentí como una reliquia. Sentí que el fuego de mi juventud volvía a mis venas. Me puse mi mejor ropa, no la del trabajo, sino la que guardaba para ocasiones especiales. Me miré en el espejo y no vi al frágil anciano que Sofía vio. Vi a Ramiro, el hijo de un campesino, el hombre que cruzó la frontera con solo esperanza, el esposo de Elena, el padre de Sofía y el cerebro de la temporada de papá. Y ese hombre no estaba muerto. Cogí el teléfono y mis dedos que me habían temblado de dolor la noche anterior, ahora estaban firmes y decididos. La primera llamada fue a un cerrajero. Necesito que cambien todas las cerraduras de mi negocio. Inmediatamente, dije con voz tranquila pero firme. La segunda llamada fue al banco, para congelar cualquier transacción no autorizada en mis cuentas principales. Las cuentas que, por suerte, Sofía nunca había logrado convencerme de poner a su nombre. Cada acción era un paso hacia la recuperación del control. Mientras caminaba hacia la taquería esa mañana, con el sol pegando fuerte en mi rostro, no sentí miedo. Sentí una libertad que no había experimentado en años. Estaba a punto de iniciar una guerra, no con inversionistas ni competidores, sino con mi propia hija. Una guerra por mi alma. No sabía si podría ganar, pero sabía con absoluta certeza que ya no sería una víctima silenciosa. El fantasma estaba a punto de demostrar que aún podía rondar la casa que construyó. Llegué, antes que todos, como en los viejos tiempos. El cerrajero ya estaba allí, un hombre joven y eficiente que no hizo preguntas. Mientras trabajaba, preparé un pequeño trozo de cartón. Con un rotulador grueso, escribí las palabras que marcarían el inicio de mi revolución personal, la declaración de mi independencia. Cada letra estaba cuidadosamente dibujada, con la precisión de quien corta una cebolla, con la firmeza de quien empuña el cuchillo que define su vida. Cuando Sofía llegó, radiante con su atuendo de oficina, lista para otro día de optimizar mi vida, encontró la puerta cerrada. Su llave no funcionaba. La sonrisa se desvaneció, reemplazada por confusión y luego irritación. Y entonces lo vio, colgado en la puerta, con una letra que conocía tan bien como la suya, estaba mi mensaje simple pero devastador. El cartel no era grande, pero sus palabras resonaban como un trueno en la tranquila calle de la mañana. No era un anuncio promocional, ni un saludo a los clientes. Era una
declaración de renacimiento, una advertencia de que las cosas habían cambiado irrevocablemente. Las palabras que escribí, con el corazón apesadumbrado pero con pulso firme, fueron pocas, pero cargaban con el peso de toda una vida de trabajo y el dolor de una profunda traición. El letrero simplemente decía, cerrado por inventario, el dueño ha regresado. Y con esas 5 palabras, comenzó mi primera batalla por la dignidad. Estaba de nuevo al mando. El taquero, el hombre que creían muerto, y, enterrado bajo capas de planes de negocios y ambición, había regresado de entre los muertos, no como un fantasma, sino como el verdadero y único dueño de su alma y su legado. La guerra estaba declarada. El timbre del teléfono rompió el silencio de la mañana, un sonido estridente e impaciente como una alarma de incendios. Sabía que era ella. Contesté con la calma con la que recibiría una orden. La voz de Sofía al otro lado era una mezcla de incredulidad y furia contenida, la voz de una reina que encuentra a un plebeyo sentado en su trono. «¿Padre? ¿Qué es esta broma? No puedo entrar. ¿Cambiaste las cerraduras?» La palabra «broma» me impactó. Para ella, mi acto de recuperar la dignidad era un simple capricho, infantil. «No es broma, Sofía», respondí, con una voz más firme de lo que sentía. «Estoy haciendo inventario. El dueño ha regresado a su puesto». Hubo un silencio de asombro al otro lado de la línea, seguido de una explosión. La fachada de hija cariñosa se desintegró por completo, revelando a la despiadada ejecutiva que se escondía debajo. «¿El dueño? Hoy en día no tienes ni idea de cómo se maneja esto. Vas a destruir todo lo que he construido. Esto es completamente poco profesional. Tenemos reuniones, contratos, una marca que proteger». La palabra «marca», de nuevo, sonaba como si hubiera vandalizado propiedad corporativa, no como si hubiera recuperado mi hogar. «¿Qué has construido, hija?», pregunté con el dolor impregnado en mi voz. «Construiste sobre mis cimientos, y parece que has olvidado quién los puso aquí, ladrillo a ladrillo». Su reacción fue inmediata y cruel, como un cuchillo verbal que se retorcía en la herida que había abierto. «Estás senil. Ya está. La edad te está pasando factura. Estás siendo egoísta y destruirás el futuro de esta familia por el capricho de un anciano». La acusación de senilidad era su arma más poderosa, una forma de invalidar no solo mis acciones, sino también mi propia mente. Colgué el teléfono, no por rabia, sino porque me di cuenta de que ya no estaba hablando con mi hija. Estaba hablando con una desconocida, una adversaria que usaría cualquier táctica para ganar. La batalla se había vuelto más fea de lo que jamás hubiera imaginado. La estrategia de Sofía se desenvolvió rápidamente como esperaba. Ya no me atacó directamente. En cambio, movilizó al resto de la familia. Mi cuñado, sus primos, tías que no había visto en años. El teléfono no paraba de sonar. Todos repetían el mismo discurso ensayado. Una mezcla de falsa preocupación y presión emocional. «Ramiro, ¿qué haces? Sofía solo intenta asegurar tu futuro. ¿No te das cuenta de que los tiempos han cambiado? No seas terco. Piensa en tus nietos». Me pintaron como el villano, un viejo terco e ingrato que escupía en el plato que su hija intentaba llenar de oro. Cada llamada era un nuevo golpe, una nueva capa de aislamiento. Ellos, a quienes nunca les habían importado las largas horas que dedicaba a la oficina, ahora se presentaban como expertos en negocios y en mi bienestar. Vi claramente la mano de Sofía moviendo las piezas, rodeándome, intentando quebrarme psicológicamente. Los convenció de que yo era el problema, de que mi vieja mentalidad era la única barrera para la prosperidad de todos. La presión era inmensa, una oleada de culpa y acusaciones diseñada para hacerme dudar de mí mismo, para hacerme sentir como un loco. Pero algo dentro de mí, endurecido por la revelación de la noche anterior, no se quebró. Ignoré las llamadas. Dejé que los mensajes se acumularan. En lugar de ceder a la presión, me concentré en el trabajo. Fui al mercado a comprar ingredientes frescos, como solía hacer. Limpié cada centímetro de la taquería con mis propias manos, exorcizando los fantasmas de la eficiencia y la estandarización. El olor familiar a cilantro fresco y carne marinada era mi santuario.
el aroma de mi resiliencia. Este lugar volvería a tener alma, aunque tuviera que inyectársela yo mismo. Al día siguiente, volví a abrir las puertas. Solo. El negocio iba lento. Los clientes habituales entraron, sorprendidos de verme de nuevo en mi puesto detrás del mostrador, cuchillo en mano. Algunos sonrieron, felices de ver una cara conocida. Otros parecían confundidos, acostumbrados a la nueva dinámica. Fue entonces cuando Mateo, el joven vecino, apareció en la puerta, no como cliente, sino con los ojos brillantes de curiosidad y respeto. Don Ramiro, dijo tímidamente, ¿necesita ayuda? Sé lavar platos, picar cebolla sin llorar. Puedo. En ese momento la oferta de Mateo fue como un vaso de agua en el desierto. Lo contraté al instante. Mientras yo preparaba los tacos, él limpiaba, organizaba y, sobre todo, observaba. No me veía como una reliquia, sino como un maestro. Me hacía preguntas queriendo aprender la receta, el secreto del sazón. Enseñarle, ver el respeto genuino en su mirada, fue el antídoto contra el veneno que mi familia intentaba inyectarme. Él representaba la esperanza, la prueba de que mi legado no estaba obsoleto, de que la tradición aún tenía valor para una nueva generación. Esa noche, después de cerrar la taquería, me senté en el silencio de mi hogar, y la imagen de Elena me asaltó con una fuerza abrumadora. Recordé una conversación que tuvimos hace años, cuando Sofía se graduó de la universidad. Yo rebosaba de orgullo, pero Elena, siempre más perspicaz, tenía un destello de preocupación en la mirada. «Ten cuidado, Ramiro», me dijo en voz baja. «Le enseñamos a remontar el vuelo, pero no a recordar su nido. Su ambición es un fuego que la calienta, pero puede quemar a cualquiera que se acerque demasiado». Sus palabras, que en aquel momento descarté como una excesiva preocupación maternal, ahora resonaban como una profecía. Elena había visto la semilla de lo que hoy sucedía. Comprendía la naturaleza implacable de la ambición de Sofía, una ambición que yo, en mi ciega adoración paternal, había alimentado sin límites. Este recuerdo no me trajo tristeza, sino una extraña paz. No solo luchaba por mí, honraba la sabiduría de Elena, protegiendo el nido que ella temía que fuera olvidado y quemado. Con esta nueva claridad, decidí que necesitaba comprender la magnitud de lo que Sofía había hecho. Fui al Banco Santander en la Avenida Insurgentes, un lugar que no había visitado en persona en años, ya que Sofía manejaba todas las finanzas. Le pedí al gerente, un hombre que me conocía desde que su padre era cliente, que me imprimiera los estados de cuenta completos de los últimos 2 años. Lo que descubrí me dejó sin aliento. No se trataba solo de una gestión agresiva, era un castillo de naipes financiero. Los estados de cuenta revelaban una serie de préstamos y líneas de crédito que apenas reconocía, todos garantizados por el flujo de caja de la taquería. Sofía se había endeudado considerablemente para financiar sus planes de expansión, pagar a consultores de marca, diseñadores de interiores para el modelo de franquicia y la entrada para nuevos locales. Estaba usando mi negocio sólido y sin deudas como una apuesta arriesgada en un casino. La fachada de éxito y modernización era solo eso, una fachada. La realidad era que estaba al borde del colapso financiero. La revelación fue impactante. Su motivación no era solo ambición, sino desesperación. No solo intentaba construir un imperio, intentaba desesperadamente mantenerse a flote, y estaba dispuesta a hundir el barco de su padre antes que hundirse sola. La condescendencia, la impaciencia, la prisa por tomar el control total, todo tenía sentido ahora. No se trataba de honrarme, se trataba de usar mi último recurso valioso para salvarse de sus propias malas decisiones. La traición era aún más profunda de lo que imaginaba. Mi siguiente paso fue buscar a un viejo amigo, un abogado jubilado llamado Julián, que solía frecuentar la taquería. Le conté toda la historia, mostrándole los extractos bancarios. Escuchó pacientemente, entrecerrando los ojos con cada detalle. «Ramiro», dijo finalmente, «legalmente, estás en una posición sólida. El negocio sigue a tu nombre, pero emocionalmente, esta será la lucha de tu vida. No se rendirá fácilmente, sobre todo si está atrapada por las deudas.
Sus palabras fueron una dura advertencia, pero también una confirmación. No estaba loco. Las palabras de Julián pronto se confirmaron. Unos días después, Ricardo, mi yerno, apareció en la taquería. No venía como familia, sino como mensajero. Con una expresión fría y profesional, me entregó un sobre grueso. De parte de nuestros abogados, Ramiro, dijo, evitando mi mirada. Es una propuesta formal para comprar tu participación. Te sugiero que la consideres seriamente. Es la mejor oferta que recibirás. El lenguaje que usaba era el de una adquisición hostil, no el de una disputa familiar. Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había un documento legal complejo, lleno de cláusulas y jerga que apenas entendía, pero la esencia era clara. Me ofrecían una suma irrisoria, una fracción del valor real del acuerdo, a cambio de mi renuncia total y absoluta. Era un insulto disfrazado de oferta legal, un intento de intimidarme, de hacerme sentir insignificante e ignorante ante el poder de los abogados. Me amenazaron con una larga y costosa demanda si no aceptaba. La ironía era abrumadora. Ellos, que habían endeudado el negocio, ahora querían comprármelo con su propio dinero, por un precio que apenas cubría las deudas que ellos mismos habían creado. Era un plan descarado, un intento de robarme a plena luz del día usando la ley como arma. Ese documento no era una propuesta, era una declaración de guerra abierta, y demostraba hasta qué punto estaban dispuestos a caer. Esa noche, rebuscando en una caja de papeles viejos la escritura original de la propiedad, encontré algo que había olvidado. Un fajo de documentos que Sofía me había pedido que firmara hacía un año aproximadamente. En aquel momento, dijo que solo eran trámites burocráticos, una actualización registral para fines fiscales. Confiando plenamente en ella, casi firmé. La única razón por la que no lo hice fue porque el registro civil estaba cerrado el día que debía ir, y el asunto quedó olvidado. Con el corazón latiéndome con fuerza, examiné los documentos bajo la luz brillante de la lámpara de la cocina. No era una actualización de registro, era un poder notarial completo e irrevocable, un poder notarial que le daría control absoluto sobre todos mis bienes, incluyendo el negocio y la casa. Lo había planeado hacía mucho tiempo. La traición no fue un acto desesperado de último minuto, fue un plan premeditado, ejecutado con serenidad y paciencia. Estaba a una firma de entregarle mi vida entera. La comprensión me golpeó como un puñetazo en el estómago. Todas las piezas del rompecabezas encajaron. La insistencia en modernizar la contabilidad, la instalación de cámaras, la gestión de las cuentas bancarias, el intento de que firmara ese poder notarial. Todo formaba parte de un plan para marginarme gradualmente, convertirme en una figura decorativa hasta que pudieran destituirme por completo, sin resistencia. Y yo, en mi ingenuidad, lo había permitido. El dolor de este descubrimiento fue diferente. No fue el dolor agudo de una sola frase, sino el dolor sordo y profundo de darme cuenta de que el amor y la confianza que le había dedicado toda mi vida se habían utilizado como herramientas para mi propia destrucción. La imagen de mi hija sonriéndome, abrazándome y llamándome papá, ahora estaba manchada por la sombra de la manipulación. Cada gesto de cariño del último año ahora parecía un engaño calculado. A medida que la comunidad del barrio se daba cuenta de lo que estaba pasando, la situación en la taquería cambió. La gente venía no solo por los tacos, sino también para ofrecerme apoyo. Vecinos de siempre, clientes de toda la vida, otros pequeños empresarios, me veían batallar, solo con un joven ayudante, y me ofrecían palabras de aliento. Estamos contigo, don Ramiro. Tu comida sabe auténtica. No dejes que te la quiten. Este apoyo comunitario se convirtió en mi escudo. Sofía, al ver que su táctica de aislamiento familiar había fracasado y que la presión legal inicial no me había convencido, decidió escalar el conflicto a un nivel inimaginable. Me confrontó directamente en la taquería una tarde, en pleno trabajo. No gritó. Su voz era controlada, fría como el hielo, lo que la hacía aún más aterradora. No me dejas. Otra opción, dijo con la mirada vacía de cualquier sentimiento filial. Estás actuando irracionalmente. Claramente,
No estás en tus cabales. La miré fijamente, con el cuchillo de taco a punto de cortar. ¿Irracional? Repetí. ¿Luchar por lo mío, por el trabajo de mi vida, te parece irracional? Esbozó una leve sonrisa, una sonrisa que no le llegó a los ojos. Es irracional cuando impide el progreso, cuando impide el futuro, y como no puedes verlo, tendré que pedirle a alguien que lo vea, por ti, gente que entienda de negocios y de salud. La amenaza velada era clara. La lucha me estaba agotando. Las noches eran largas, llenas de preocupación. La carga financiera de pagar a Mateo y a los proveedores, con el flujo de caja reducido por la mala gestión previa, me pesaba muchísimo. Había momentos, en la soledad de la madrugada, en que miraba la foto de Elena y me preguntaba si tendría fuerzas para seguir adelante. Era un hombre de 72 años, librando una guerra contra mi propia hija, una mujer más joven, más rica e infinitamente más despiadada. Me sentí en mi punto más vulnerable. El apoyo de la comunidad fue un bálsamo, pero la batalla legal y emocional era una tormenta diaria. Estaba cansado, cansado de la lucha, el dolor, la traición. Por un breve instante, su oferta, por insultante que fuera, me pareció tentadora. La paz, incluso la paz de la rendición, se sintió como un alivio bienvenido. La duda, como la mala hierba, comenzó a brotar en mi corazón cansado. Fue en este estado de agotamiento y vulnerabilidad que se asestó el golpe final del segundo acto. Un alguacil, un hombre de aspecto sombrío y traje arrugado, entró en la taquería en hora punta. Delante de mis clientes, delante de Mateo, me entregó un documento oficial. No era una oferta de compra, no era una citación por una disputa comercial, era algo mucho peor. Sostuve el papel con manos temblorosas. El texto legal era denso, pero el título de la petición era inconfundible, grabado en negrita, en la parte superior de la primera página. Era una petición judicial, presentada por Sofía y su esposo, solicitando una audiencia de tutela. Solicitaban formalmente al tribunal que me declarara mentalmente incompetente, incapaz de administrar mis propios asuntos, y que nombrara a Sofía como mi tutora legal. El mundo a mi alrededor daba vueltas. El sonido de la taquería, el chisporroteo de la carne asada, la charla de los clientes, todo desapareció, reemplazado por un zumbido ensordecedor en 1960. Mis oídos. Ya no era una lucha por mi negocio, ya no era una lucha por mi hogar, era una lucha por mi propia identidad, por mi cordura ante la ley y el mundo. Ella no solo quería mi negocio, quería borrarme, convertirme legalmente en un ser inexistente, un loco bajo su control absoluto. Los clientes me miraban fijamente, con una mezcla de sorpresa y lástima en sus rostros. Mateo corrió a mi lado y me preguntó si estaba bien, pero apenas podía oír. Miré el documento, el nombre de mi hija firmado, al pie, y sentí un escalofrío que ningún plato caliente podría calmar. Estaba en mi punto más vulnerable, ante la forma más cruel de traición. La indignación que sentí no era ardiente como la ira, sino fría y cortante como el acero. Me tenían acorralado, y la única salida era luchar, no solo como un taquero, sino como un hombre que lucha por su propia voluntad. El papel en mis manos no parecía real. Era delgado, casi insustancial, pero pesaba como una lápida, delante de todos, de los clientes, que eran como mi familia extendida, y de Mateo, cuyo respeto era uno de los pocos tesoros que me quedaban. Me declararon demente. La petición de tutela fue la última arma de Sofía, una bala de plata diseñada no para hacerme daño, sino para borrar mi existencia, para transformarme en un fantasma legal, un cuerpo sin mente cuya única función sería existir bajo su control. El chisporroteo de la carne en la parrilla, el sonido de las conversaciones, todo se convirtió en un zumbido distante y opresivo. Cada mirada en mi dirección parecía llena de lástima, la misma lástima que se muestra hacia un animal herido al borde del camino. En ese instante, la taquería se convirtió en escenario, y yo era el actor principal de una tragedia que no había escrito. Miré el pequeño retrato de Elena y yo, colgado cerca de la caja registradora.
Recordé el día que lo colgamos, riendo, llena de sueños. Recordé a una pequeña Sofía, corriendo entre las mesas, su risa resonando más fuerte que cualquier otro sonido. Cómo habíamos pasado de esa risa a este silencio sepulcral. Cómo la niña a la que le había enseñado a caminar ahora intentaba destrozarme el suelo. La traición ya no era solo por dinero o un trato. Se trataba de la aniquilación de cada recuerdo feliz que habíamos construido entre esas paredes. El alguacil me miró con impaciencia burocrática, esperando alguna reacción, quizás un colapso que demostrara el fundamento de su petición, pero la conmoción inicial, el mareo que casi me derriba, comenzó a solidificarse en algo más. Se transformó en una claridad fría, dura como el mármol. Miré mis manos, callosas por 50 años de trabajo honesto. Eran las manos de un taquero. Eran las manos que habían alimentado a la mujer que ahora me acusaba de no tener ya control sobre ellas. La humillación pública, en lugar de quebrarme, forjó una armadura de dignidad a mi alrededor. Señor, le dije al oficial con una voz sorprendentemente tranquila y firme, le agradezco su deber. Ahora, le pido que abandone mi establecimiento. Está molestando a mis clientes. Mi calma pareció desarmarlo más que cualquier arrebato de ira. Dudó, asintió y se fue, dejando el documento venenoso en el mostrador. Todas las miradas seguían fijas en mí. Respiré hondo, me volví hacia mis clientes y les dije, disculpen la interrupción. El especial de hoy es bistec encebollado. La casa invita. Un silencio de asombro fue seguido por un aplauso vacilante, que pronto se volvió fuerte y apasionado. En ese momento no eran solo clientes, eran mis testigos, mi ejército. Mateo estaba de pie junto a mí, con los ojos encendidos de furia en mi defensa. Don Ramiro, esto es inhumano, susurró. Le puse la mano en el hombro. Esta es una batalla, hijo mío, y la primera regla de la batalla es no mostrarle al enemigo que te ha herido. Cerramos la taquería temprano. Le entregué las llaves a Mateo. Encárgate de todo mañana por mí. Necesito hacer una visita. Mi decisión no fue de rendirme, sino de contraatacar. La vulnerabilidad se había convertido en determinación. Ya no era la víctima. Era un hombre que luchaba no solo por sus bienes, sino por su propia mente. No lo permitiré. Es hora de luchar. Fui directo a casa de Julián, el abogado jubilado. Me recibió con la preocupación de un viejo amigo. Extendí el documento sobre la mesa del comedor. Mientras leía, su expresión cambió de preocupación a indignación contenida. Golpeó la mesa con la mano, haciendo tintinear los vasos. Esto es maltrato a personas mayores, Ramiro. Es la táctica más sucia del mundo. Intentan declararte incompetente para poder quedarse con todo sin oposición. Es despreciable. Escuchar la validación de Julián, comprender que la situación era lo que era, me quitó un peso de encima. No exageraba. Mi dolor era real y justificado. Esa noche pasamos horas tramando un plan. Julián, incluso jubilado, tenía la mente aguda de un estratega. Primero, necesitamos una evaluación psicológica independiente de un profesional de renombre para refutar su acusación. Segundo, reuniremos testigos de carácter, todos sus clientes, sus vecinos, otros dueños de negocios. Le demostraremos al juez que no solo están cuerdos, sino que son una parte vital y respetada de esta comunidad. Tercero, expondremos su verdadera motivación, las deudas. Demostraremos que no se trata de preocupación, sino de un acto de desesperación financiera. Por primera vez en meses, la oscuridad de mi desesperación se iluminó con un rayo de esperanza. Había una manera. Al día siguiente, al llegar a la taquería, me encontré con algo inesperado. La acera de enfrente estaba llena de gente. No eran solo clientes esperando para entrar, sino vecinos, amigos, gente que no veía desde hacía años. Una señora mayor, doña Elvira, que me había estado comprando tacos desde que abrí, sostenía un cartel con la frase, «Estamos contigo, don Ramiro». Uno a uno, vinieron a abrazarme, a ofrecerme palabras de apoyo, a contarme historias de cómo la taquería había sido parte de sus vidas. El intento de Sofía de aislarme y humillarme tuvo el efecto contrario. Unió a la comunidad que me rodeaba.
Ese día fue uno de los más emotivos de mi vida. La gente hacía fila para firmar un libro improvisado de apoyo. Otros comerciantes del mercado cercano vinieron a ofrecer su ayuda. El electricista se ofreció a arreglar el cableado viejo gratis. El vendedor de verduras me dio crédito ilimitado. Estamos juntos en esto, Ramiro, dijeron. El amor y la solidaridad de mi comunidad se convirtieron en el muro que me protegería de la crueldad de mi propia familia. Ya no estaba solo. Era parte de algo más grande. Mateo se convirtió en más que un empleado. Era mi jefe de campo. Organizaba horarios, se comunicaba con los proveedores y se aseguraba de que yo pudiera concentrarme en la estrategia legal. Me miraba no con lástima, sino con una admiración que me infundió fuerzas. Saldremos de esto, don Ramiro, dijo con la convicción de la juventud. La verdad está de nuestra parte. En él vi continuidad, la prueba de que mi legado de trabajo y respeto podía transmitirse, independientemente de lo que sucediera con los planes de franquicia de Sofía. La cita con el psicólogo que me recomendó Julián fue difícil, pero liberadora. Le conté todo, desde el principio. Hablé de Elena, de mis sacrificios y del dolor de la traición. Me escuchó con empatía profesional, haciendo preguntas que me ayudaron a comprender la dinámica de lo sucedido. Al final, fue clara. Señor Ramiro, usted no muestra signos de incompetencia mental. Lo que muestra son signos clásicos de sufrir abuso emocional y financiero. Su informe lo reflejará inequívocamente. Sus palabras fueron la validación profesional que necesitaba. Con el informe psicológico en mano y el apoyo de la comunidad cada vez más visible, la balanza empezó a inclinarse a mi favor. La estrategia de Sofía de una victoria rápida y silenciosa había fracasado estrepitosamente. Ahora se enfrentaría a una batalla pública, con docenas de testigos dispuestos a defender mi cordura y mi carácter. Su castillo de naipes comenzaba a tambalearse, y la desesperación empezó a sustituir a la arrogancia. Y entonces llegó. Fue al final de un largo día de trabajo, semanas después del incidente con el alguacil. Estaba limpiando la taquería. El olor a cebolla y cilantro era el aroma de mi pequeña victoria diaria. La puerta se abrió y entró. Sofía se veía diferente. Tenía ojeras, y la postura ejecutiva segura había dado paso a una tensa fragilidad. Sus planes de franquicia, sin el negocio original como base, se habían derrumbado. Los inversores se habían echado atrás. La deuda estaba a punto de vencer. Estaba atrapada. Me observó mientras limpiaba la encimera en silencio durante un largo rato. La tensión entre nosotros era tan intensa que podría haberla cortado con mi cuchillo. Finalmente, habló, su voz apenas por encima de un susurro. ¿Qué quieres, papá? ¿Qué quieres para detener todo esto? La pregunta era transaccional, como si estuviéramos negociando un trato comercial. Ella seguía sin entender. Seguía pensando que se trataba de dinero o poder. La brecha entre nosotros parecía insalvable. Dejé lo que estaba haciendo. Tomé mi viejo cuchillo de taquero, símbolo de mi oficio, mi identidad. Empecé a limpiarlo y pulirlo lentamente, con un paño limpio, un ritual que me tranquilizó, que me centró. El acero desgastado relucía en la penumbra. La miré, no con la ira que ella podría haber esperado, ni con el deseo de venganza que probablemente sentía, sino con una claridad dolorosa, la claridad de un padre con el corazón roto, pero con el alma sanada. ¿Qué quiero? Repetí su pregunta con voz tranquila, pero cargada por el peso de toda una vida de emociones no expresadas. Dejé el cuchillo en la encimera, agarrándolo firmemente por el mango de madera que mis manos y las de mi padre habían moldeado. Quiero que entiendas que este taquero que murió por ti fue quien te dio la vida, 2 veces. Una cuando naciste, y otra cada día pongo un plato de comida en tu mesa con estas manos. Esta taquería no es una marca, hija, es mi vida. Y mi vida no está en venta. Mis palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. No eran una acusación, sino la afirmación de mi verdad. Por un instante, vi un destello en sus ojos. Confusión, quizá incluso un atisbo de dolor, pero fue fugaz. El muro que había construido alrededor de su corazón era demasiado alto,
demasiado denso. Negó con la cabeza lentamente, no en señal de negación, sino con absoluta incomprensión. El idioma que yo hablaba, el idioma del alma, del honor, del legado, era uno que ella había olvidado, o quizá nunca había aprendido. Se dio la vuelta y se fue sin decir una palabra más. No hubo disculpa, no hubo reconciliación. La puerta se cerró tras ella, dejándome en el silencio de mi pequeño reino. Pero no era un silencio de soledad, era un silencio de paz. No había ganado, en el sentido de que ella lo entendería. No había ganado más dinero ni poder, pero había recuperado algo infinitamente más valioso: el control de mi propia historia, el respeto por mí mismo. La batalla legal aún estaba por venir, lo sabía. La petición de tutela aún debía retirarse formalmente o litigarse en los tribunales. Las deudas que dejó aún debían gestionarse. La guerra no había terminado, pero la batalla más importante, la batalla por mi dignidad, la había ganado esa noche. Me había enfrentado al dragón, y aunque no lo hubiera matado, lo había repelido. Había mirado a los ojos de mi mayor dolor y no había apartado la mirada. En los días siguientes, se estableció una nueva rutina. La taquería volvió a ser lo que siempre fue: un punto de encuentro para la comunidad, un lugar de trabajo honesto, un refugio. Mateo, mi fiel aprendiz, aprendía los secretos de mi receta de adobada, no por obligación, sino por pasión. Verlo trabajar en la parrilla, con el mismo cuidado y respeto que siempre le tuve, era prueba de que el alma de El Sazón de Papá perduraría. Mi legado no estaba en una cadena de franquicias, sino en manos de la siguiente generación que comprendió su verdadero valor. No sé qué le depara el futuro a Sofía. Quizás algún día lo entienda, quizás no, pero esa ya no es mi carga. Ahora me preocupa el presente, mis clientes, mi joven aprendiz, el honor de mi nombre. Recuperé mi paz, no la paz de la ignorancia, sino la paz que da a conocer tu propio valor y luchar por él. Ya no era una reliquia del pasado, un fantasma en mi propio negocio. Termino mis días donde deben estar, tras el mostrador, con el calor de la parrilla en la cara y el sonido familiar de una taquería concurrida a mi alrededor. Mi viejo cuchillo en la mano, afilado y listo. La lucha no ha terminado, pero el miedo se ha ido. Soy don Ramiro, el taquero. El dueño ha regresado, y estoy listo para lo que venga, no como una víctima, sino como el dueño de mi propio mundo, el guardián de mi propia vida. Y mi vida, como dije, no está ni estará en venta.